El artículo 20 de las normas generales de auditoría de Estado establece impedimentos para el ejercicio profesional del auditor. Y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la máxima autoridad y el auditor, ¿verdad? Bueno, que la máxima autoridad resulte ser en línea consanguínea, tener una afinidad, o por afinidad o por consanguinidad, tiene una relación con el auditor. Pero que esté demostrado, pues, que haya una afiliación demostrada, porque, por ejemplo, decir que todos los Pérez son familia no es cierto, o todos los Heredia son familia no es cierto, que tengan alguna afinidad, no. Ponte que el analista de recursos humanos es el tío del auditor. O sea, el asunto exige, de acuerdo a las normas, inhibirse. El auditor debe inhibirse. Y eso lo puede estudiar mejor con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, donde aparecen las causales de inhibición. El artículo 21 establece el informe del auditor. El informe del auditor es suscrito por el equipo de trabajo y solo contendrá observaciones derivadas del análisis. Y el destino es los papeles de trabajo. Ese es el primer informe que se emite, el del auditor, que es donde están las observaciones derivadas del análisis. El artículo 22 desarrolla lo que es el plan de auditoría, ya lo vimos anteriormente con la fase de auditoría. Tenemos que los dos primeros momentos, la selección del objeto y el programa de trabajo, hacen la planificación, el acopio de la información y el análisis de la información hacen la ejecución, el informe hace el resultado, la fase de presentación de resultados y la actuación de seguimiento o la fase de seguimiento que se cumple con una actuación. El artículo 23, la planificación de la auditoría, está el plan de auditoría y la planificación de la auditoría. Vamos un momento atrás. Está el plan de auditoría y la planificación de auditoría. ¿Tiene que ver con la creación y consolidación del archivo de sujetos de control? Sí, debe haber en cada órgano de control. Se recomienda, eso lo destacaba, eran las normas de auditoría de Estado del año 97, lo que es el archivo permanente, que debe actualizarse en la medida en que se va investigando sobre el sujeto y en la medida en que hayan nuevos procesos que modifiquen la estructura del sujeto a evaluar. Entonces, el órgano de control debe tener así como un historial de cada uno de los sujetos. Debe tener un historial. Una historia, pues cuando tú vas al médico, te crean ya la historia. Cuando vas por segunda vez, lo que hacen es ver la historia, lo que traes nuevo y te dan un diagnóstico y te evalúan. Así tenemos entonces el artículo 24, lo que es el equipo de trabajo, el artículo 25, la incorporación de especialistas. Hoy día puede desempeñarse como auditor cualquier profesión. Ya hay sentencias reiteradas que cualquier profesión puede ser auditor. Antes estaba dado nada más para los contadores, economistas, administradores. El artículo 26, evaluación preliminar del sistema de control interno. Ahora bien, ¿qué es el sistema de control interno? Comprende el plan de organización, políticas, normas, métodos y procedimientos para, aquí están los niveles de actuación en cada uno de los procesos, para la protección de los recursos y bienes públicos incorporados en los procesos administrativos y operativos, para alcanzar los objetivos. Quiere decir que el sistema de control interno debe ser evaluado. Pero pongo aquí el concepto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es el proceso de cálculo para el pago de sueldos y salarios? Tenemos la entrada, las actividades y la salida.
la confirmación de asistencia, bien sea por un sistema biométrico, por la lista de asistencia o la tarjeta CARD, cualquier método de asistencia. Desde el momento que usted asiste, está cumpliendo con una de las partes que acordó con el patrono. Hace su trabajo, pero en nómina le están calculando por día trabajado, las incidencias laborales, el tipo de cargo y tal y qué sé yo. Y al final el producto es el cálculo de la nómina. El cálculo de la nómina que luego lo lleva a administración para el pago. Pero tomen en cuenta aquí este elemento, que la pregunta es cuál es el proceso de cálculo para el pago, no el proceso de pago. Cuando hablamos de proceso para el pago, es que llega hasta el momento en que se ordena su pago. Ya el proceso de pago pertenece a administración. Este proceso, desde la toma de asistencia hasta la planilla del TXT o Excel, según corresponde en cada órgano o ente como emite la nómina, es de la Dirección de Talento Humano. El pago es lo que pertenece a administración. Bueno, poníamos el ejemplo, era para que evaluáramos el sistema de control interno, cuáles son los procesos y los manuales de normas y procedimientos involucrados en ese proceso. Deben evaluarse para administrar y gestionar el riesgo. El artículo 27 destaca lo que es el riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es un proceso subjetivo, va a depender de la cualidad y de la capacidad del auditor y de su experiencia y del conocimiento que tenga del objeto para identificar los riesgos. Es la base para la determinación del enfoque, es decir, la profundidad y las herramientas. La profundidad y las herramientas con las que va a abordar el fenómeno para evaluarlo. Tenemos, de acuerdo con las normas generales de auditoría de Estado, 3 tipos de riesgos: el inherente, de control y de detección. El riesgo inherente está asociado a los aspectos propios del objeto de evaluar. ¿Cuáles son los riesgos que pueden existir en el proceso de cálculo para el pago de la nómina? Identificarlo. El riesgo de control está asociado a las deficiencias del sistema de control interno del objeto de evaluar y que pueden incidir en los resultados de la auditoría. El riesgo inherente es propio del objeto. El riesgo de control es en las deficiencias del sistema de control interno. Y el de detección es el riesgo que, sobre todo, el supervisor del equipo de trabajo debe estar muy pendiente, porque es el que está asociado a la probabilidad de que el equipo de trabajo desconozca el procedimiento, no tenga la experticia suficiente o no aplique los procedimientos de auditoría adecuados para identificar los errores o irregularidades significativos. Entonces el riesgo inherente es un riesgo asociado al equipo de auditoría. El de control y el inherente está asociado al objeto de evaluar. En el artículo 28 se destaca lo que es el programa de trabajo. Recuerden cuando les decía que es uno de los momentos de la planificación, y estos son los elementos que debe contener el programa de trabajo: el objeto, el tipo de auditoría, los objetivos generales y específicos, el alcance, la base normativa, el enfoque, los métodos y procedimientos a aplicar para obtener las evidencias y los resultados, los lapsos y los recursos. En el proceso de auditoría o de la actuación de control, ¿en qué momento debe acreditarse al auditor? Al auditor debe acreditársele posterior a que el programa de trabajo ya esté aprobado. A él se le da un memorándum de designación para que elabore el programa de trabajo. Pero el programa de trabajo, una vez aprobado, deriva
en la credencial o la acreditación del equipo de trabajo para ejecutar la auditoría. Y tenemos el artículo 29, que es la acreditación. Todos esos artículos que no están vinculados, léanlo por favor. El artículo 30, información complementaria. El artículo 31, evaluación de los mecanismos de control interno. El artículo 32, evaluación del cumplimiento de las normas aplicables. El artículo 33, elementos del hallazgo de auditoría, ya los discutimos. El artículo 34, de las evidencias, también las discutimos. El artículo 35, los indicios de actos hechos u omisiones. El artículo 36, la discusión de las observaciones del hallazgo. Miren, para este grupo de este grupo, quien no sea auditor, tiene un derecho. Cuando sea sujeto a evaluación, usted tiene el derecho de exigir que se discutan los hallazgos con usted. No que se lo informen a través del informe preliminar. Antes del informe del auditor, deben discutirse los hallazgos con el responsable del proceso del objeto. Se emite el informe del auditor. Posterior, el informe preliminar. Seguido del informe preliminar, después que descargan y presentan sus alegatos, o los descargos, mejor dicho, no hablamos de alegatos, el informe definitivo. Del informe definitivo nace lo que es el plan de acción correctivo, y ese plan de acción correctivo es lo que se somete a la actuación de seguimiento, y la actuación de seguimiento no es más que una actuación que va a permitir constatar el grado de cumplimiento del plan de acción correctiva, y así funciona el proceso de auditoría. El artículo 37, el informe de auditoría. El 38, la comunicación de los resultados preliminares. El 39, las observaciones sobre los resultados preliminares. El 40, informe definitivo. 41, presentación del informe. 42, el plan de acciones correctivas. 43, evaluación del plan de acción correctiva. El 44, seguimiento de las acciones correctivas. 45, papeles de trabajo. El 46, las características de los papeles de trabajo. El 47, la propiedad de los papeles de trabajo, que establece que la propiedad de los papeles de trabajo es del órgano de control que prestó el servicio de auditoría. En el caso que haya sido prestado por una firma de auditores independientes, ellos no son los propietarios del papel de trabajo, sino del órgano contratante. El artículo 48, resguardo de los documentos de auditoría. Ahora bien, ¿todos los documentos solicitados van a los papeles de trabajo? Ya hemos dicho que no, van solo las evidencias. El 49, la vigilancia y el cumplimiento de las normas. El 50, que se derogan las normas del 97. Y el 51, la vigencia de las normas. Bueno, hasta este momento nos hemos encontrado con las normas generales de auditoría de Estado a grandes rasgos. Solo el autoestudio es lo que les va a permitir a ustedes profundizar. Por eso es que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, según Eduardo Galeano. Saludos mis estimados, espero que disfruten el contenido de este taller.